Tony perdió su constancia de registro familiar, se despidió de la abuela que lo había criado, y con una maleta en la mano, se marchó de ese hogar lleno de heridas. Hoy, era el día en que debía cambiar su apellido, y regresar oficialmente al núcleo familiar de sus padres. Pero frente a los padres que esperó durante 12 años, Tony eligió irse, porque desde pequeño, sus padres se fueron a trabajar llevando solo a su hermano menor, y lo dejaron a él bajo el cuidado de su abuela. Tony pensaba que si se esforzaba, sacaba buenas notas y era obediente, algún día su familia estaría reunida de nuevo. Pasaron 12 años, y finalmente sus padres volvieron. Él creyó que por fin tendría un hogar completo, pero lo único que recibió fueron decepciones una tras otra. Aquel día, en una cena familiar, ocurrió una explosión inesperada. Tony fue herido por la caída de los escombros, pero sus padres solo se preocuparon por su hermano. Mientras él pedía ayuda, fue completamente ignorado. Viendo a su familia alejarse, recordó lo que escuchó antes desde la puerta del salón. Sus padres solo regresaron para reparar el templo ancestral. Cuando volvió a abrir los ojos, Tony estaba en el hospital, sin ningún familiar a su lado. Recibió una llamada de su madre. Pensó que por fin le darían consuelo, pero solo le pidió que cuidara a su hermano. Fue entonces cuando Tony comprendió que en realidad, sus padres nunca lo habían querido. Con el corazón roto, llamó a una universidad del extranjero, y aceptó viajar en 10 días para inscribirse. Al regresar a casa para empacar, vio que su hermano menor estaba a punto de convertir la habitación de la abuela en una sala de videojuegos. Tony lo detuvo de inmediato, pero el niño no le dio importancia, y dijo que iba a destruir todas las cosas viejas. Cuando sus padres llegaron, ni siquiera preguntaron, y comenzaron a culpar a Tony. Él explicó que no había golpeado a su hermano, suplicó que no destruyeran la habitación, porque era el último recuerdo que tenía de su abuela, pero su padre, sin ninguna compasión, ordenó a los trabajadores que vaciaran todo el cuarto. Su hermano incluso destruyó lo último que le quedaba a Tony. Después de mover los muebles, colgaron una foto familiar en la pared, pero en esa foto, Tony no aparecía. Al día siguiente, su hermano tomó el auto de su padre a escondidas, y tuvo un accidente. Tony, preocupado, corrió para ver cómo estaba. Sus padres llegaron poco después, y preguntaron qué había pasado. Su hermano mintió, diciendo que Tony quería sacarlos a pasear en el auto. Al oír eso, su padre le dio una bofetada sin pensarlo. Tony trató de defenderse, pero su padre no le creyó, y exigió que se disculpara. Al negarse, fue insultado por falta de educación. Tony no aguantó más, y les contó la vida de pobreza que había vivido todos estos años. Su padre pensó entonces en hacer que Tony recuperara su apellido original, porque cuando nació su hermano menor, le habían dado el apellido de la abuela. Ahora, querían que volviera a la familia, y reconociera oficialmente sus raíces. El momento que Tony esperó por más de una década, finalmente había llegado, pero en lugar de alegría, solo sintió vacío. Sin decir una palabra, tiró los documentos del registro familiar que su madre le había dado a la basura, y con determinación, se fue de esa casa, para siempre.